Bueno, por aquí los saludo nuevamente. Y aquí nosotros trabajamos con bastantes personas que se dedican a la psicoterapia, ¿sí? Así como también muchas personas que tienen su terapeuta, su psicoterapeuta, su psicólogo. Y me preguntan de qué manera el rapé y la psicoterapia se complementan. Y bueno, esto es algo muy bello y algo con lo que más firme tengo mi creencia, y es que cualquier medicina sagrada es mucho más potente para nosotros los occidentales, ¿sí? Para nosotros los que habitamos este sistema en el que todos estamos, los que no estamos allá en el monte, ¿sí? Nosotros. Cualquier proceso con medicina es mucho más profundo si lo acompañamos de un proceso terapéutico, sea con quien sea que quieras trabajar. ¿Y esto por qué? Porque normalmente la medicina nos habla en parábolas, ¿sí? Muchas veces es muy clara, ¿sí? Muchas veces nos dice muy claramente lo que tenemos que hacer, pero también la mayoría de las veces hay que hacer insights, entendimientos. Y recordemos que estos entendimientos los hacemos con nuestra mente, y nuestra mente lo último que quiere es que la pillen, lo último que quiere es que la descubran, lo último que quiere es que tú te des cuenta, que por aquí te estoy jodiendo la vida. Y no es que la intención de la mente sea jodernos la vida, lo que pasa es que la mente se quedó con las herramientas que creamos de niños para defendernos. Y ahora que somos adultos, esas herramientas están obsoletas. Y la mente no ha tenido la capacidad de actualizarse, de actualizar sus métodos de defensa, y seguimos con los mismos. Entonces hacemos una medicina, estamos con el rapé, o vamos a hacer medicina, o vamos a hacer rapé, y sentimos ese miedito, y es la mente resistiéndose, es como ese, que sentimos que nos retuerce, nos recorre todo el cuerpo, es como, sí, entonces la mente hace que se manifieste a través del cuerpo, o ya sentimos el mareo, o tal vez el impulso de vomitar sin siquiera haber hecho la medicina, tenemos la copita de yagé aquí, ya estamos, pues que nos vomitamos. Es la mente resistiéndose, pero es nuestra mente, tiene nuestros propios mecanismos de defensa. Cuando vamos a un tercero, sobre todo a una persona preparada, si estamos trabajando con medicinas, pues ojalá alguien que no esté cerrado a este mundo, alguien que comparta, sí, tal vez la psicología transpersonal, alguien que comparta estas ideas y que no la vea como un tabú o como algo malo o como algo que te está lastimando, sino alguien que esté abierto a esto, pues es una mirada externa que no tiene tus mecanismos de defensa y te va a ayudar a tener esos entendimientos mucho más claramente, mucho más claramente. Entonces los terapeutas que usan el rapé con sus consultantes, que me cuentan lo bien que les va, sería bien bonito que compartieran aquí en los comentarios cómo les va en su consulta con los consultantes, compartiéndoles medicina, en este caso el rapé, pero sí, siempre los invito, el que no tenga un terapeuta tal vez tenga un amigo o alguien, pero siempre es bonito permitir la interpretación externa de lo que estamos viviendo. Y recordemos que estas experiencias la mayoría de las veces son transverbales. Quiere decir que tratamos de narrarlas y la mente se queda corta con su lenguaje. Por más de que lo expresemos, sentimos que no alcanza ni al 10% de lo que fue la experiencia. Y con eso es que lidiamos. Entonces el entendimiento que va a tener nuestra mente siempre va a ser muy pobre en referencia a la experiencia. Entonces sí, el proceso terapéutico con el rapecito, por ejemplo, que les digo que es como que él va alumbrando las habitaciones de nuestro hogar interior, diciéndonos, mira, esto no lo has trabajado, mira, de esto no te has dado cuenta, o mira, de esto no te quieres dar cuenta, a esto le estás dando la espalda porque te duele, ¿qué vas a hacer con esto? Eso es lo bonito, es lo que a mí más me gusta del rapé, porque él siempre nos dice qué vas a hacer con esto. Y es nuestra decisión si hacemos o no hacemos algo, es nuestra decisión, no es de nadie más. Pero lo que no vamos a tenerlo nunca más es escondido en el inconsciente, ya es consciente. Si no hago nada, pero lo hago conscientemente, ya no desde el darle la espalda. Entonces, pues
La psicoterapia, los procesos terapéuticos acompañados de rapecito o de otras medicinas son pasos de gigante que damos en nuestros procesos. Gracias.